En este episodio los comentarios y opiniones son basados en la experiencia de los participantes. Dicho esto, dale. ¡Dímelo! Estamos aquí en otro jueves de Esto está de Padres. Bienvenidos, Jadira Núñez conmigo, Félix Javier Arroyo está conmigo de nuevo también, que ya lo escucharon en... ¿Cuál era el episodio? Los amigos salvan vidas. So que está de vuelta, pero tenemos otro tema bastante interesante y que está pegado, ¿verdad? Sí. Está pegado en las redes sociales, está dando de qué hablar. So vamos a discutir eso y es un tema que yo también quería tocar anteriormente, pero como dije en el episodio de Amigos Salvan Vidas, pues mi maestro aquí a mano derecha estaba comprometido con su agenda y cuando... Si no, Juan es Pedro. Pues. O sea que podemos decir que celebramos que está con nosotros hoy. Sí, para mí es un logro tenerlo en el estudio hoy. La vez anterior fue Ian, el huracán Ian. Esta vez por poco es el próximo huracán. Ian, esta vez fue casi Nicole. Pues, tus visitas familiares, pero no vamos a entrar en podemos decir que llegaste en Navidades. Estamos en Navidades. Esto es un... Bueno, como no es poquito, pero pues. Sí, esto es como una visita de cada 6 meses. Exacto. Son como las vacunas o algo así. Tienes que hacerte el físico, así que estamos aquí. Toca. Estamos aquí para un tema bastante controversial. Sí. Un tema complicado, pero es un tema, ¿verdad?, que ha estado en tela de juicio por varios meses. Tanto en Puerto Rico, a nivel mundial, diría yo. Y el tema es la educación. Es preocupante el tema. Es correcto. Es delicado, preocupante, diría yo. So que no sé si de esta manera, pues para que nuestros oyentes entiendan básicamente por la línea que nos vamos, es como que maestros, padres, estudiantes, padres y, exacto, con cero compromiso con la educación. Y de ahí pues partimos. Sí. ¿Cómo empezamos entonces? Félix Javier Arroyo. ¿Cómo desde tu perspectiva, si quieres hacer como que ir para atrás un poquito desde cómo estaba la educación cuando nosotros nos criamos a cómo lo estás viendo ahora? Porque me imagino que tu profesión es maestro, ¿no? Imagino que, o asumo, que la decisión de ser maestro es de acuerdo a cómo era la educación antes. En parte, sí. Podemos partir antes, ¿verdad? Y perdona, ¿cuánto tiempo llevas dando clases? Bueno, eso sí. Arrancamos por ahí para saber más o menos... El background. Ajá. Sí, para que nuestros oyentes no piensen que eres maestro el año pasado y tú estás hablando caca. Pues mira, voy para 12 años. Llevo 11 años. 5 años de esos fueron en Puerto Rico, 6 años aquí en el estado de Florida en todos los niveles. He dado clases desde kindergarten hasta high school, tanto a nivel público o privado. Aparte de eso, pues, claro, hay muchos maestros que simplemente se especializan en un área. Elemental, yo tengo especialización tanto en elemental, secundaria y en programas bilingües. Por lo tanto, que he tenido experiencia en muchas de las áreas y he podido ver muchos backgrounds a lo largo de esos 11 años. Y puedo decir que cuando yo empecé dentro de la carrera magisterial como tal, la educación ha variado demasiado. Ha ido evolucionando. Cuando dices que ha evolucionado, ¿te refieres que ha evolucionado, lo has visto que ha evolucionado tanto en la elemental, en la intermedia y high school? O sea, en algo genérico. O sea, en todos los aspectos. Generalmente en la forma de impartir las clases, en la forma de cómo los estudiantes reciben esa enseñanza o perciben la manera en que tú estás enseñando. Cómo también los padres van y llegan a donde ti a darte sus preocupaciones. Okay. Es bien diferente de la manera en que los padres hacían esto antes a cómo lo hacen hoy día. ¿Desde cuándo tú te das cuenta que esto pasa? Entiéndase, llevas 12 años.
Pero, por ejemplo, yo lo veo más notorio desde tal tiempo para acá. Yo puedo decir que lo veo más notorio cuando comenzó el boom más bien de las redes sociales. Ok. Excelente punto. Cambió mucho porque quizá en cierta forma los padres se tomaron el cuento de que la tecnología completamente venía a revolucionar la educación, pero sí revolucionó la educación, pero es un hilo bien finito. Sí. Y por lo tanto, no tomaron quizá en cuenta de que esa revolución educativa también iba a tener su aspecto negativo. Y quizá en esa parte fue donde nos perdimos. En esa parte de, ok, la tecnología está para ayudarnos, pero también te puede destruir. En aquel momento, obviamente, al ser nuevo, no podíamos darnos cuenta y poder descifrar que esto podía pasar. Pero ya hoy día podemos hacer algo al respecto. Sí, pero pienso que es como que no se controló en el momento y ahora queremos hacer cambios drásticos cuando ya la sociedad está contaminada con este tipo de cambios. Mira, yo te puedo decir que la tecnología, en su momento dado, cuando... Yo recuerdo que cuando comenzó la tecnología, teníamos estas computadoras gigantes. Que íbamos al salón de computadoras. Tenían como... estas compact gigantes. Con los discos. Con los discos, los floppy. Que ahí mismo, en ese momento, logramos reemplazar un poco, ir a la biblioteca. Y es como que, voy al salón de computadoras y ahí tengo este recurso. Pero y uno era innovador, era, wow, el futuro. Mira, para que tengas una perspectiva, yo puedo decir que al menos nosotros, no sé si tú... Tú eres contemporáneo, ¿no? Sí, Exacto. Yo estaba en la transición de poner la enciclopedia a un lado, entre la enciclopedia y la tecnología, en ese medio. Que tanto usé la enciclopedia como la tecnología. Yo estoy en la misma línea. Y cuando comenzó el boom de la tecnología, claro, todo era los maestros, vamos a hacer el trabajo a computadora. El trabajo aquí, todo era la computadora. Perfecto. Computadora, el rincón del vago. ¿Y cuáles eran los otros websites? Había otro más. Wikipedia. Encarta, la enciclopedia Encarta. Eso era. Dejamos de recortar noticias y resumirlas a irnos a ese tipo de actividades. Correcto, actividades completamente digitales que al pasar de los años quizá nos hemos desligado un poco de la esencia que era la tecnología. El de educarnos, instruirnos, y nos hemos ido quizá por otros lados donde nos hemos alejado más bien de lo básico. De la base. De la base que era la tecnología. Investigar, porque todo antes era como que, ya hemos tocado eso, como que, ok, esto es negro, pero ¿por qué es negro? Ir más allá. El de cuestionarte. Hemos dejado a un lado el pensamiento crítico. Crítico, es correcto. Y esa es la línea. Hoy día tú preguntas, ok, esto es negro, pero ¿por qué es negro? No sé, es negro. Simplemente lo veo en negro. Exacto. Porque es rectangular. Simplemente no se cuestionan más allá. Y claro, antes cuando puedo decir que hacíamos un trabajo en una enciclopedia, tú pasabas por el trabajo de escribir todo a mano. Escribir, y esa redacción te ayuda a por más que te gustara escribir o no escribir, había algo que se quedaba. A eso iba. Eran actividades que tú odiabas, eran asignaturas que tú odiabas, pero hoy ya de adulto las valoras ya viendo los cambios, de que ya tú estás viendo que esto el futuro no está aprendiendo como tal, o sea... que ¿desde cuándo más o menos tú ves desde la tecnología, ok? Y de ahí podemos partir a que has visto a los padres un poquito, por así decirlo, y que la gente pueda entenderlo, un poquito más dejados. Rezagados. Sí, porque mira, si nos vamos un poquito más atrás, cuando hacíamos los trabajos en enciclopedia, pues tus papás iban contigo, ahí está la biblioteca, van contigo, llega el libro, coge el libro, va. Ya no, ahora es como que siéntate en la computadora y todo está ahí al alcance de la mano. Súper fácil. Y como que los papás quizás de cierta manera... Y lo mencionaste ahorita, perdóname, pero ahora es copy-paste y tú no lees prácticamente. Simplemente copias, lo pegas. La información ya está redactada, tú lees dos o tres cositas, pero ya eso es lo que tú envías. Yo pudiera decir que quizás en ese momento dado en que de cierto modo la tecnología fue sustituyendo esa relación
de padres con hijos y ese compromiso entre padres y hijos. Porque antes, pues, si tus papás te decían en la biblioteca, coge el libro, siéntate, aquí está el papel, vamos a la farmacia por papel y para que escribas tu trabajo. Ya no, ya todo está al alcance de la computadora. Y quizás de cierto modo, poco a poco, se han ido desligando de eso, pensando quizás, se han ido acondicionando de que la tecnología les va a ayudar a resolver su vida académica. Por lo tanto, yo simplemente, mi rol va a ser como padre que haya luz y que tenga papel. ¿Tú crees, Todo. ¿Tú crees que, verdad? Y te lo digo con el mayor respeto porque sé que eres maestro y pues te conozco. ¿Tú crees que los maestros tengan algo de culpa referente a eso? Entiéndase. Podemos adjudicarle, estamos adjudicando obviamente que gran parte del cambio que se ha visto ha sido por la tecnología. Pero ¿tú crees que si vemos un poquito de maestros más comprometidos, más cool, bueno, la palabra comprometido yo creo que abarca muchas cosas en el sentido de que se vean más dinámicos, que puedan irse por unas líneas como que sabemos que tenemos la computadora, pero hoy yo quiero hacer algo diferente, hacer tal cosa? ¿Tú crees que eso...? Mira, como te decía, en este proceso de dejar los libros a un lado y adquirir la computadora, yo pienso que debimos haber seguido un protocolo, por decir así, una línea para saber en qué momento la computadora va a ser pertinente y en qué momento no. Okay. Yo podría decir que como maestro tenemos culpa, pero al mismo tiempo no tenemos culpa. Te explico. Yo tuve experiencia en escuela, en una institución privada a nivel ya de high school. Y yo ofrecía un curso de historia antigua. Entiéndase egipcios, romanos, todo esto. Yo tenía estudiantes que decíamos, ok, vamos a hacer informes orales. Este es tu tema, tú me vas a presentar tu trabajo. Al momento de presentar el trabajo, claro, yo veía, o sea, tú como persona que lees sabes la manera de escribir de ciertos portales electrónicos. Okay, y tú dices, ok, esto es de tal página, esto es de tal... ¿Me entiendes? Yo tuve estudiantes que exactamente lo que decía en esos portales, exactamente como estaba escrito. Hay maestros que pues se lo dejan pasar, dale la nota y olvídate. Yo en lo personal le decía, ok, vamos a hacer lo siguiente. Como esas presentaciones eran en PowerPoint, yo cogía, le daba frente de ellos mismos, vamos a darle copy-paste a lo que tú diste y vamos a ponerle un Word. Automáticamente cuando tú haces eso, salen todos los hipervínculos. Es verdad. Y entonces uno le dice, ajá, ¿de dónde sacaste esto? Claro, ahí queda el estudiante, ¿verdad? Prácticamente lo descubriste. Sí, en vergüenza. Tú le das, exacto. Y entiéndase que tuve casos con hijos de profesores universitarios. Oh, wow. Que pues por tú, o sea, tú entiendes que, pues son hijos de profesores, van a hacer quizás un mejor trabajo. El que inventó la trampa. Ahí podemos como que poner ese punto de que padres con cero compromiso con la educación. Sí. ¿Qué pasa? Y entonces, este caso en particular, el estudiante era hija de una profesora universitaria de español. Entonces, como que cuando tú tomas un curso de español, ellos te enfatizan que, mira, no copy-paste, no copy-paste. Pero exactamente esto era lo que hacía. Tienes dos opciones en ese momento. O le pones un 0, o tú lo haces, ¿verdad? La anotación y le dices, mira, hiciste esto, vas a tener un chance para arreglarlo. Y perdona que te interrumpa, ese 0, así como tú lo dices, ¿el departamento te da realmente esa potestad? ¿O el departamento te exige, ayuda al estudiante, busca la manera de que pase? Ellos te van a decir que busques la manera de que pase. Y siempre la culpa va a ser del maestro, pero cuando tú eres maestro auténticamente, tú tomas eso en serio y tú garantizas de que el estudiante de verdad aprenda. Y en ese caso en particular, yo le dije, tú vas a tomar esto, tú lo vas a hacer en tus propias palabras. Porque yo lo que quiero es que tú aprendas, no que me aprendas a copiar, porque yo no estoy enseñando una clase aquí para copiar. Exacto. Es para que tú aprendas un concepto. Claro, el estudiante volvió y lo hizo en sus propias palabras. Yo podría decir que esa responsabilidad de los padres, de cierto modo,
se ha perdido en cierta parte porque antes tus papás, no sé si ustedes hacían un trabajo de escuela, tus papás al menos lo miraban a ver qué. Te decían, eso tiene que estar limpio, ese papel está sucio, cambia. Yo no quería entregar nada si mamita no veía como que, ok, corrígeme los errores. La escritura, Todo. era como que... Sí. Inclusive hasta lo más simple, una mancha en el papel o está estrujado, pásalo de nuevo. Y era como que había más compromiso en ese sentido. ¿Cómo era tu mamá, Chano, contigo? Era más liberal, pero contestando la pregunta, ¿tú crees que el maestro tiene la culpa? Como dije, sí y no. Okay, porque yo te puedo decir de mi experiencia de que yo le di la oportunidad de rehacer su trabajo porque mi fin era que aprendiera. Okay. Pero sé que hay allá afuera maestros que van a decir, fíjate, me hago de la vista larga. O va a haber otros que simplemente le ponen un 0 y ya. Yo entiendo que a veces hay ciertos criterios de evaluación, pero tú también tienes que darle la oportunidad al estudiante de enmendar ese error. Y decir, pasó una vergüenza, vamos a hacer esto bien. Porque entonces si lo vas a penalizar desde la primera, pues el estudiante va a decir, me penalizo, no me importa, vuelvo y se lo hago a otro. Pero hazle ver ese error de que estás perdiéndote un conocimiento que quizás más adelante lo vas a usar para algo. A lo mejor en este momento te es irrelevante, pero en algún momento, lo que hablábamos los otros días, en algún momento lo vas a usar para algo. Exacto. Por lo tanto, dale esa oportunidad de enmendar ese error y volverlo a hacer. Okay. Eso sí es una experiencia de aprendizaje. Pero es más basada en oportunidades de aprendizaje. ¿Cómo tú entonces, como maestro, cambiarías tu forma tu dinámica en el salón para que ellos se integren a lo que tú estás aportando en sus vidas, en su conocimiento? Mira, cuando tocábamos temas así que a veces sí tienden a ser para estudiantes así un poquito tediosos, nos íbamos a obra. Vamos a hacer una obra de tal, qué sé yo, tal evento histórico. Claro, se lo vivían. Porque es más interactivo. Tú tienes que... Los estudiantes no todos son los mismos, cada generación es bien diferente. Tú tienes que ver qué es lo que le está llamando la atención. Los intereses eventualmente. En particular, exacto. Y jugar con ese interés en particular con ellos. Yo tuve estudiantes que, por ejemplo, yo llegué a enseñar un curso que era Historia de Rusia. El curso era bien denso, el material era bastante complicado en el sentido de que pues había mucha trama política y toda la cosa. Yo le decía, ok, uno de los trabajos era, vamos a hacer una conversación telefónica de mensaje de texto entre tal personaje histórico y otro personaje histórico. ¿Qué tú crees que se dirían? Okay. Y tengo fotos de eso, de cómo los estudiantes fueron desarrollando ese concepto. Pero tú tienes que buscar cómo tú anclar lo que tú quieres dar con su interés. Exacto. Para que entonces haya un aprendizaje genuino. Porque si no, no lo va a ver. Muy bien. No va a ver el interés, no va a ver la pertinencia. Eso refleja obviamente tu interés por darlo al 100 de tu profesión. O sea, tú no te quedas como que, pues ellos no quieren aprender, eso es una excelente iniciativa. Me voy a quedar tradicional, sino que a ti te interesa, a ti te gusta lo que estás haciendo y buscas alternativas de acuerdo a las generaciones y sus intereses. Y te digo, en todas las experiencias que yo soy de las personas que me aburro fácil de enseñarte un tema o enseñarte algo de la misma forma todo el tiempo, porque va a llegar el momento que hasta yo mismo me aburro. Y todos los años hago algo diferente, porque primero que los estudiantes que tienen no son los mismos, la manera en que aprenden no es igual, y las experiencias de vida que están teniendo, su entorno en un cierto año específico escolar, es completamente diferente a los que tuve 11 años atrás. Por lo tanto, trato siempre de buscar la manera de que ese estudiante aprenda con lo que ve diariamente, con lo que conoce. Por ejemplo, ahora soy maestro en kindergarten este año y ellos, uno de los videojuegos que ellos mencionan mucho es el de estos muñequitos de color, Among Us. Ajá, Among Us. Pues vamos entonces a hacer un jueguito de matemáticas, a ver cuál de los problemas matemáticos hay de suma y resta es el impostor y de verdad piensas que está correcto, pero no está correcto. Y entonces, claro, ellos dicen, vamos a ver cuál es el impostor. Tú sabes, búscale motivación. Y quizá, y no lo digo, ¿verdad?, generalizando, pero yo sé que hay maestros allá afuera que, dadas ciertas circunstancias, tanto en su profesión, en su área laboral, quizás han olvidado
esa meta principal de su profesión. Y no todos la siguen como quizás deberían hacerlo. Y nos olvidamos y nos desligamos inconsciente y conscientemente de cuál es ese propósito. Y por eso quizás tenemos estudiantes que no les interesa la clase o se aburren de la clase. Es como cuando estuve con Victoria en uno de los episodios y me dijo que no le gustaba la clase de ciencia. Y yo, ¿pero no te gusta la materia? ¿O qué pasa? Y ella me respondió que es la maestra. Que la clase es interesante, pero pues la maestra es boba. Entonces, pues, a veces es culpa del maestro en ese sentido de que no tienen esta dinámica como que... Mira, vamos a dar un ejemplo de nuestro tiempo. Mr. Pacheco. Oh, claro. Era un maestro de biología, ¿verdad? Biología. Grado XY y un montón de mierdas y ese tipo era estricto, era como comprometido con la educación y... Wow, calidad, respeto. Yo le tengo un respeto enorme y... Hasta, o sea, tú sabes la cantidad ya de años que han pasado y hasta el día de hoy yo todavía recuerdo las veces que él se trepaba en una mesa a explicarte su clase y lo hacía de una forma tan dinámica, pero también había esa empatía entre estudiante y maestro. Había un respeto, claro, sí, pero era un tú a tú. Y hay veces que también eso es otro factor que yo de cierto modo critico, es que a veces los maestros ponen un muro entre estudiante y maestro. Y les dicen, no, tú eres el estudiante y yo soy el maestro. Sí, está bien, fine, perfecto. Pero somos seres humanos y tú lo que quieres es que aprenda. O sea, ¿cuál es el punto de hacer crear ese muro y darles de por sí el estudiante viene con ese respeto, pero al final tú también le estás poniendo como que esa limitación y quizá el estudiante a veces se siente cohibido a abrirse hablarle o hablar con el acercarse al maestro. Y era súper estricto. Si tú fallabas en su clase, Claro, que nos decía. te decía un coño carajo feliz. Y no simplemente te decía que te fallaste a ti, le fallaste a tu ti, papá y a tu mamá. Y si fallabas, Y tú salías del salón o eras un sintiéndote una imprudente, mierda. te vas del salón, pero no te vas al salón a estar por ahí jodiendo, te vas a la oficina hasta que no venga tu mamá. Y los papás tenían que ir. Y te ponían vergüenza frente, porque no es que en la puerta voy a hablar con tu mamá, no, tu mamá se va a sentar donde se sienta todo el mundo. Y le daba un speech del estudiante, pero también te está llevando a ti como padre a comprometerte de que qué carajo está pasando con tu hijo que está fallando aquí. Sí, pero hoy día pues vemos a los estudiantes grabando la reacción del profesor para exponerla en las redes Ay, sociales. bendito, si grababan a Pacheco. Y pues yo creo que parte de eso de que los maestros se cohíban a... Yo lo considero más como una disciplina que él tenía y él nunca te faltaba respeto. Él pues te hacía sentir... Te hacía reflexionar. Exacto, esa es la palabra. Te hacía reflexionar porque dependientemente, o sea, tus papás te ayudaran o no, si tú fallaste, tú como persona decías, fallé este examen y lo que le está diciendo es cierto. Mis papás trabajan día a día y tú, ¿verdad? En tu mente en ese momento decías, mi papá trabaja 8 horas al día, mi mamá trabaja tanto en casa para mantener todo y yo, ¿qué estoy haciendo? Que lo que yo le digo a mis nenes de kinder, la escuela es tu trabajo. Tú tienes que venir aquí a trabajar. Tus papás trabajan por ti, ¿verdad? Ellos te dan tu comida, tus juguetes, pero tú trabajas aquí por ellos. Y eso es como que les vas creando esa conciencia de que también tengo que poner mi granito de arena porque me están ayudando, pero yo también tengo que ayudar. Y este maestro del que estamos hablando se la vivía. Y perdona que siga hablando del maestro, pero es uno de los mejores maestros que yo creo que he tenido. Él se la vivía, me fallaste a mí. Y él hacía un drama, no sé si era un acto de actuación. Al pueblo completo. Un drama de que le fallaste a él como maestro. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo sentir mal de que él no te llevó el mensaje que quiere llevar sobre esa materia. Sí, porque en cierto modo tú pensabas de que lo ves lunes a viernes, trepándose en mesas, haciendo lo mejor posible para llevarte un tema y tú decidiste simplemente no estudiar o no prestar atención y fallar en el examen. Él era el que tenía un canasto de leche Sí, había un billar en el salón y todo el mundo estaba siempre en su salón. O sea, que buscaba la manera de que aparte de con que era... y de que estés con él. Ajá. Es de verdad que lo quiero mucho.
Pues mira, eso es otro factor que yo puedo decir también que ha contribuido a que se pierda esa, ¿cómo te digo? Esa responsabilidad de tantas partes. Porque ahora el estudiante, si tú le dices, oh, estás fallando, el estudiante ahora se ofende. Todo es una ofensa, todo le está malo. Cuando entonces llaman a los papás vienen a querer, ¿verdad? A hacer otro trifulca más grande en la escuela. Otro drama de sensibilidad. Que mi hijo esto, mi hijo lo otro, que se ofendió, que se sintió mal. Yo entiendo todos esos factores, pero no, al fin y al cabo estás poniéndolo dentro de una burbuja. Ese es el y porciento. no estás, ¿verdad? No estás enfrentándolo a la vida real. Yo creo que ese es el porciento de culpa que tienen los estudiantes hoy día. Esta generación de que por todo se ofenden y por todo de que no quieren darle esa milla extra, de que no, lo que hemos mencionado de la generación de cristal. Sí. Y demás, que en estos días escuché, no se le debe llamar de cristal, sino se le debe llamar de papel porque se hacen nada. Mira, dentro de estos 11 años yo he tenido de todo tipo de estudiantes y he tenido estudiantes que a veces se ofenden por la cosa más sencilla, por simplemente decirle, tienes que ser honesto en tu trabajo, porque los cachas copiándose. Y ya eso van a la casa. Yo tengo estudiantes que han ido a la casa y le han dicho a sus papás que yo le he dicho que son deshonestos, que no son honrados. Yo nunca te dije eso, simplemente sé honesto con tu trabajo. O sea, ¿cuál es el propósito? Pero igual, porque tú como padre no aceptas que él le esté fallando y es un deshonesto. Exacto. Es un huele bicho que se copia. Vienen a donde ti y te dicen, no, porque tú eres el que le estás ofendiendo a mi hijo. Ok, tú piensas eso, pero yo te estoy educando a tu hijo, lo que se supone que te le digas tú. Ajá. O sea, estás siendo deshonesto. Entonces, por eso es que hoy día tenemos gente en la calle tan deshonesta que llegan a ser políticos. Es que porque tampoco ellos como padres nos enseñan valores a sus hijos. No Qué le enseñan detonante, a respetar. ¿verdad? Habrá en que los niños hoy día sean de esa manera. Debe... Ay, no, a mí que me encierren. Yo no quiero ver el futuro de aquí a 20 años más. Mira, Va a ser un caos. yo que estoy en un salón de clase día a día, da miedo. Hay muchos mucho tonto creciendo. Yo puedo decir que da miedo el hecho a veces de cómo los padres se comportan. La experiencia, te voy a contar de la experiencia aquí, durante la pandemia, cómo los padres no estaban comprometidos con la educación de sus hijos. Cuando empezó la pandemia, nos mandaron a todo el mundo online. Ha sido la experiencia de vida para dar clases, porque dabas clases a un primer grado. Niños, los dejas solo en la computadora. O sea, ¿qué calidad de enseñanza hay ahí? Yo tenía niños que yo daba la clase y ellos te enseñaban. Yo conocí todos los perros habidos y por haber. Sus juguetes. Yo conocí todos sus juguetes. Yo vi a todos o sea, la mayoría de los estudiantes que yo tuve, yo vi a toda su familia en paños menores, porque era como que, güey, gente, esto es una clase. O sea, y tú, ¿qué está pasando? Que no tienes esa, ¿verdad? Ese mindset de que tu hijo de primer grado está al frente de una clase virtual, dadas las circunstancias de la pandemia, y tú simplemente estás paseándote por la casa. ¿Qué tú crees que sea la responsabilidad del papá? Estar ahí, por lo menos en el cuarto, aunque no esté presente ante la cámara, pero que esté presente en el cuarto. Mira, yo tuve padres, y te les voy a dar la opinión basada en todo lo que vi. Yo tuve padres que simplemente te prendo la computadora y te vengo a ver cuando salga. Y tuve padres que tenían tu horario. Tenían el horario del estudiante pegado en una pared y te decía, ok, de esta hora a tal hora tienes tu clase, de tal hora a tal hora tienes tu clase. Yo vengo en intervalos de tiempo para ver cómo tú vas. Si tú necesitas ayuda, tú te levantas y vas y me pides ayuda, porque claro, estás al frente de una computadora, el niño de primer grado no la domina completamente, por lo tanto va a necesitar ayuda. Y había ese compromiso de que los papás, muchos de los papás, tenían ese horario para los estudiantes y tenían esa manera de trabajar. Pero tenían otros que no le importaba. O sea, yo tuve padres que las plataformas que yo que usaba en ese momento para dar la clase, yo podía ver cuando los papás accesaban a las tareas de los estudiantes. Y yo veía padres que no hacían nada. Y tú los llamabas, mira, fulanito no está haciendo sus tareas. Yo estuve anoche todo el día. Pero es que tú puedes... Literalmente en mi plataforma yo puedo ver el tiempo en que entras, cuándo entras, que le diste el link, a que no le diste el link, que abriste, que... Y el tiempo era 0.
y te decían, no, que yo he entregado, que eso es tu culpa porque tú no estás, es un problema con tu email. Like, gente, estoy aquí matado en la pandemia. Y esas son las mismas excusas que los estudiantes dan. ¿Por qué? Porque lo ve de su padre, que es un irresponsable. Y entonces te voy a contar uno en específico. Obviamente no voy a decir nombre ni nada, pero estudiante en específico, mira, muchachos. Vamos. Este estudiante en específico que yo tuve, dentro de todo ese semestre, porque la pandemia aquí más o menos comenzó en marzo, pero ese semestre de agosto a febrero, el estudiante nada. Tuvimos reuniones con la mamá muchas veces y la mamá decía, no, que yo no voy a hacer nada, que ella está bien, que esto es su culpa, y todo el tiempo echándonos la culpa. Llegó mayo y la estudiante nada, o sea, era cero, pero era porque el estudiante tenía... Aprieta eso. Sí, es que... Sí, todo. ¿Cómo te ves? ¿Tú escuchas el... ¿El qué? ¿Se escucha ¿Esto? Es que cuando hablo me da como... Sí, ¿no? Como me decía, tócate el huevo. Así pero mira... antes. No, yo no decía eso. Bueno, aquí nada más. Pues mi mamá. Tengo que responder la pregunta. Pues como te decía, tú veías los papás echándote la culpa completamente, pero no había compromiso de parte de ellos. Entonces, al punto de que si tú los llamabas, te insultaban por teléfono. Y es para empezar, a veces te llamaban a altas horas de la noche. Yo recibí durante la pandemia llamadas a las 12 y 5 de la noche, 1 de la mañana, texteándote esa hora. Mira, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Es la 1 de la mañana, es un viernes. ¿Qué tú haces escribiéndome a esta hora? Podemos adjudicar que los adolescentes, uno de los, ¿verdad? Del propósito de que Shannon haya expuesto el tema y entre todos, era un maestro en particular que se había ido viral por algo de... Matemática. Hablo de matemática. Podemos adjudicar que parte de que, ¿verdad? Que algunos estudiantes no tengan tanto conocimiento en matemáticas haya sido porque en ese lapso de la pandemia, entiéndase que este video sale de Puerto Rico, que en Puerto Rico se trabajó bien diferente a Estados Unidos lo que fue la pandemia, porque mi hijo pues, apenas estaba comenzando kindergarten y él llegó a ir a la escuela, pero en Puerto Rico no, en Puerto Rico era full desde la casa en computadora. En un país que se va la luz cada rato. Es correcto. Yo estoy totalmente consciente y estoy de acuerdo en que el estudiante debe dar esa milla extra, en que el papá debe ser su sostén y que esté ahí full, no importando ese adolescente, porque para mí, si la adolescencia pues es la parte más complicada, pues es donde tú debes estar no matter what. Una cosa es que pues, las cosas de la casa, las tareas, eso es totalmente diferente a lo que se entiende lo que es la educación. ¿Tú crees que haya sido, que le podemos adjudicar gran parte a eso? Yo te puedo decir que durante la pandemia sí se creó una laguna de conocimiento bien grande. Al punto que hoy día todavía estamos trabajando con esos efectos de esa laguna. Yo te puedo decir que en ese año que todo se enseñó virtual, yo estaba en primer grado, entiéndase que en ese momento cuando empezó la pandemia yo estaba en primer grado. El grupo que estaba en kinder en ese momento estaba desde su casa, todo el tiempo estuvo en su casa. O sea, cuando pasa esto que ya puedes ir a la escuela, cuando ellos llegan a primer grado, realmente yo enseño en kinder. Porque el niño estuvo en su casa, no sabe pues socializar bien. Algo. Exacto. Yo podría decir que sí. Porque el niño, pues en ese momento aprendimos a socializar. Aprendimos de verdad a contar y a sumar, porque realmente... Entiéndase, dependiendo en qué parte tú te encontrabas en ese momento, eran las dificultades con las que te ibas a encontrar. Entiéndase que si estás en Puerto Rico, pues es un país donde se va la luz, donde lamentablemente hay mucha gente que no tiene acceso a internet. Sí, para ustedes los maestros tuvo que haber sido mucho más complicado porque en la escuela, en el salón de clase, obviamente, pues tú ves los nenes la suma 1 más 1, esas cosas, ¿sabes? Y lo podrías corregir al momento. Es correcto, pero eso, si el papá está en la casa y ya mencionaste que habían papás que entraban a hacer tareas y demás, es más complicado. Eso entiendo, sí, el punto. Y la dinámica se da completamente diferente porque en esos niveles primarios es bien importante que el niño tenga un manipulativo, algo con que manualmente trabajar y contar. Estábamos virtuales. O sea, el nene estaba mirándote. Es como mirar la televisión todo el tiempo y tú ahí haciendo lo mejor que podías para que ese nene aprendiera. Y sí, como te digo, tuve padres bien comprometidos, pero tuve otros que
Sí, a mí realmente, pues. A mí eso de la escuela online, a mí eso no me gustó. Porque tú necesitas, ahora mismo tienes los nenes todos esparcidos en sus casas, distraídos con otras mierdas. Sin embargo, en el salón tú estás de frente. Tienes un control. Tienes el control ahí y los tienes condensados. O Y como, visual, ajá, tienes ese todo. contacto Entonces, visual. ellos igual. O sea que no tienen nada más que ver con un salón y al maestro. Es fuerte. Yo te puedo decir que en ese momento yo siempre he sido bien comprometido con mi trabajo y a veces gasto mis fines de semana haciendo cosas para ellos. Y en ese momento dado, cuando empezó la pandemia, que me dijeron, ok, te toca virtual, para mí fue un choque bien fuerte, al punto de que yo recuerdo ese primer día durante la pandemia que yo fui a trabajar, porque teníamos que ir a trabajar al edificio. Eso sí, todos los estudiantes se quedaban en su casa, pero nosotros teníamos que ir al edificio y trabajar dentro del edificio. Y yo iba con unas náuseas horribles y con ganas de vomitar porque eran los nervios tan fuertes que yo tenía de cómo yo voy a hacer que niños de 5 y 6 años me atiendan y aprendan. Porque de igual manera me seguían evaluando. Recuerdo que me dijiste que te vestiste de payaso un día, otro día de jirafa. Sí. No. Pero no te creas, había pero- que hacer payasadas para que tú captaras la atención. Porque no es lo mismo dentro de un aula, dentro de un salón de clase, donde tú tienes el control y dices, fulanito, atiende acá, o te acerca a fulanito, una palmadita, mira, atiende, que en su casa. Porque mientras tú te matabas hablando, mira, que esto, aquello, lo otro, y el nene enseñándote todo su jardín. Ese fue el verdadero reto. Y tienes que ver todas las pantallitas de cada cual y es como más complicado estar pendiente. Mira, Stacy... No solamente preocuparte del área académica, sino también era bien fuerte el preocuparte de que ese estudiante estuviera vestido correctamente para estar... Wow. Sí. Las También me pijamas. tocaron no solamente las Sin pijamas, camisa. sin ropa interior, o sea, era algo fuerte. Entonces tiene un montón de niños en una plataforma electrónica conectados para aprender algo. Entonces, o sea, tienes que preocuparte de que aprendan lo que le estás enseñando, pero al mismo tiempo que ningún estudiante, ¿verdad?, se exponga a este tipo Exacto. y era bien fuerte. Otra cosa, otro punto, ¿verdad? Que me parece interesante. ¿Tú crees que la dejadez también de los estudiantes hoy día tenga mucho que ver por el hecho de que nosotros, generalizo, los padres hoy día, ¿verdad? Entiéndase X personas, adjudica mucho a que no necesitas estudiar para ser exitoso en la vida? Buen punto. ¿Ves la línea? Por ejemplo, nosotros escuchamos mucho de que no tienes que ir a la universidad para ganar dinero, porque el éxito hoy día se basa mucho en que si tú tienes dinero, eres exitoso. Que eso está súper mal. Pero esa es la línea por la que voy. ¿Tú crees que los estudiantes, la dejadez de los estudiantes tenga que ver mucho de eso también, de ese comentario? En parte sí, porque socialmente se ha ido acondicionando a ese punto, de que no necesitas tener dinero, tenemos acceso al internet, puedes hacer cosas por internet en las cuales puedes ganar dinero. Vemos personajes como Logan Paul, Lele Pons, y todos estos que empezaron en Vine haciendo estupideces, que le cogieron el truco y ahora son millonarios. Y que bueno aclarar que muchos de esos millonarios que hay hoy día se hicieron millonarios durante también la pandemia. Porque no todo el mundo está en su casa y podía ver videos. Sí. Entonces, en parte puedo decir que sí, porque, claro, los estudiantes, esto es lo que están viendo, esto es lo que se les expone. Y piensan que quizás haciendo videos podemos, ¿verdad?, a ser un alguien. Ingreso. Que claro, en cierto modo, si te esfuerzas, lo puedes hacer. Pero ningún título, o sea, lo que estudien, nadie te lo va a quitar. Así cierren, como te decía ahorita, si cierren TikTok o cierren cualquiera de las plataformas que usan, un título universitario o sea, si cierras la plataforma no te van a quitar el título. Puedes hacer cualquier otra cosa. Pero al final del día, si estos jóvenes que están hoy día, ¿verdad?, rumbo a ser adultos y profesionales, se enfocan en ser influencers y todo este tipo de estupideces que considero que son estupideces. Hay gente que lo usa bien, pero hay gente que no. Y en su mayoría, el 90%, vamos a poner un 85%, lo usa para estupideces y eso es lo que
está pegado, eso es lo que está generando dinero. ¿Qué va a pasar con... ¿Cuántos doctores vamos a tener de aquí a 40 años? ¿Cuántos Y eso está bien complicado. maestros? Mira, las profesiones principales, arquitectos y todo esto... Lo que... Porque ya lo estamos viendo en el sentido de que ¿dónde está la mano de obra agricultura? A eso nadie quiere trabajar en eso. Esa falta de compromiso de todos estos componentes han hecho que lleguemos hasta donde estamos. Puedo decir también que durante este proceso de introducir la tecnología y llegar hasta hoy día, se ha visto reflejado en programas académicos e instituciones que ofrecen profesiones y que estudien ciertas profesiones en un corto plazo. Yo conozco instituciones privadas en las que te ofrecen, ok, vas a tener tu grado asociado como enfermero. Oh, pero no tienes práctica. O sea, te limito. Hay que pasar a ese estudiante. Ese estudiante tenemos que darle A porque si no perdemos los fondos. Y es como que, ok, estás creando un profesional, pero ¿hasta qué punto? O sea, es un profesional porque en el papel lo dice, pero cuando lo llevamos a la práctica, la persona realmente carece de conocimientos básicos y esenciales para desempeñar esa profesión. Por lo tanto, yo puedo decir que todos esos componentes en esta ecuación tenemos culpa. Tanto los intereses grandes de instituciones educativas como la dejadez de los padres, la falta de interés de estudiantes. O sea, todos han aportado un granito de arena que ha ido acumulándose y nos ha llevado hasta donde estamos. ¿Okay? Yo no había visto ese punto de vista que Shannon trajo a colación ahora, de que lo que acaba de decir me parece tan genial, lo de... Sí, que no van a haber profesiones que lo vemos en la educación. De prioridad. Yo creo que este tema está tan y tan bueno, y con eso que tú acabas de traer a colación, debemos hacer otra parte de esto. Sí, pues vamos a pararlo aquí y la semana que viene tenemos la segunda parte de este episodio junto a Jadira Núñez y Félix Arroyo. Continuamos Sí, porque el tema está largo y hay mucha tela que cortar aquí. Exacto. Correcto. Dale. Así Los veo el próximo jueves. Bueno, bye. Bye. Y también recuerda, como siempre, darle share o compartir los episodios en tus redes sociales para que así nos ayudes a crecer y que se siga expandiendo el mensaje que queremos llevar. Coméntalo con tus amigos, con tu vecino, con tu esposa, con todo el mundo. También dale like y comenta para así saber en qué debemos de mejorar, si te gustó el episodio y qué temas te gustaría que toquemos. Recuerda que estamos en Spotify, YouTube, iHeartRadio, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts. Estamos en todos lados. Instagram, Facebook, como Esto Está de Padres. Hasta la próxima.